Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Problema que siempre hemos estado nosotros meditando en esta palabra que Pablo le habló a Timoteo. En esta segunda carta a Timoteo, Pablo le aconseja, padre espiritual, que como dice el primer párrafo, este capítulo 2, verso, que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, le estaba instando a que sea diligente para presentarse a Dios, porque Dios nos quiere realmente que estemos preparados, que estemos aprobados por Él en todo en cuanto se refiere a la parte espiritual. Tenemos que saber la palabra. Como hijos de Dios, como discípulos de Dios, tenemos que conocer la palabra. Conocerla, pero a la perfección, ¿verdad? No solamente ser ministrado, ¿no? Ir a la iglesia, escuchar la palabra, está bien, es bendición para nuestra vida, pero sino ser diligente en escudriñar la palabra. Importante leer la palabra. Por eso el Señor le dijo a Josué, ¿no? Le dijo, medita de día y de noche, no te olvides de la palabra de Dios. Entonces te irá bien. No, hay promesas de bendición de parte de Dios para realmente los que escudriñamos la palabra de Dios. Y en una segunda frase le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros conociendo la palabra de Dios, no va a poder el enemigo avergonzar. No va a poder el enemigo sacarnos de nuestra, ¿cómo le puedo decir? De nuestra doctrina, ¿no? Aprendido la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina. No vamos a ir deambulando de acá para allá, todo tipo de, como dice el apóstol Pablo, todo tipo de corrientes, ¿no? Herejías, distorsionan la palabra. En el último tiempo estuve dándole al hermano Antigebel, muchas de sus prédicas realmente fueron de mucha bendición, más de alegrarme la vida también, porque solamente él expone la palabra de Dios tal cual en la escritura, pero también le da un poco de humor, ¿no? Yo creo que Jesús no fue una persona amargada, ¿no? No hacía ninguna broma, ningún chiste, nada, sino que yo creo que Jesús sí fue una persona normal. Él se reía, lloraba, estaba, tenía hambre. Escuchando estas semanas estos mensajes de este hermano, de verdad bendijeron mucho mi vida, ¿verdad? Fue de mucha bendición. Y me doy cuenta, ¿no? Que, como dice la palabra, es necesario darse como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que conoce, que sabe cómo es la palabra, cuál es la palabra de Dios. Y que traza bien, termina este texto bíblico. La parte dice que traza bien la palabra de verdad. O sea, trazar bien la palabra de verdad significa el no adulterar, no cambiarle el sentido, no tomar un texto fuera de su contexto para que podamos hacerle decir a la Biblia lo que no dice la Biblia. Los periodistas ponen notas que quizás nunca se dijo, pero bueno, es el trabajo, no me gusta mucho el trabajo de periodistas, perdón a los periodistas, no en esta tarde, porque creo que tendrían que decir la verdad,
y primeramente constatar si es verdad. No inventar por poner títulos para que realmente haya writing, autores tan elocuentes y, perdón, tan que quizás son tan trágicos, pero ellos lo dramatizan de una forma tremenda. Y esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Por eso no estamos nosotros con problemas de todos los que ahora hemos tenido. Esperamos que Dios nos permita ir avanzando este evangelio que es tan hermoso. ¿Qué más, hermano? El texto de hoy tenemos el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que tiene 54 versículos. No vamos a, seguramente hoy, terminar estos 54 versículos. Este capítulo 4 tiene 3 acontecimientos importantes, ¿no? Uno, además de como introducción a este capítulo 4, capítulo 3, vemos cuando la respuesta tan tremenda que dio Juan el Bautista. Pero ya que está bautizando Jesús más que vos, o si están, los discípulos se están yendo con él, ¿no? Nuestra gente. Y Juan el Bautista con palabras tan hermosas, siempre digo, ¿no? Esto cuando uno humilde es humilde. Dios dice que salta a los humildes. Mira de lejos a los. Él dijo, no, él es yo soy el amigo. Por eso es necesario que él crezca. Él tiene que crecer. No hay manera, hermanos queridos, no hay manera. Nosotros, como dice la palabra de Dios, somos la ramita, ¿no? de ese olivo. Sin él nada podemos hacer. Separados de él, nada podemos hacer. O sea, no existimos sin él. Es importante darle a lugar que él crezca. ¿Ah? Y el capítulo 4 de este Evangelio de Juan dice, de verso 1, ¿dónde estamos? Sí, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan, dice el verso 2, aunque Juan no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús se sometió, hermanos, al bautismo. Él fue bautizado. O sea que él no quería bautizarle a Juan, pero él se sometió al bautismo y así lo hacían aquellos que querían seguir sus enseñanzas. ¿Ah? Aquí sus discípulos, hermanos, habían aprendido a hacerlo. Habían aprendido a bautizar y a Juan, ¿no? Y habían sido autorizados por el Señor. Mire usted, ¿no? No cualquiera podía. Eran autorizados por el Señor para hacerlo. Por eso todo creyente que quiere someterse, hermanos, en estos tiempos, a las enseñanzas de Cristo, se bautiza. ¿Para qué? Para identificarse. ¿Qué se bautizó? Yo me bauticé para identificarme con la muerte y la resurrección de Jesús. No solamente la muerte de ese hombre viejo, de parte de la naturaleza, ¿no? Para el bautismo, como usted sabe, es el fundamento de una obediencia más en cuanto al caminar. Pues todo aquel que se somete a conoce en Cristo a su Señor y se compromete a mantener su conciencia limpia. ¿Y usted? A través del reconocimiento de su pecado y el arrepentimiento.
tremendo, hermanos, el bautismo. Un paso de obediencia es necesario. ¿Qué más dice la palabra de Dios? El verso 3. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Salió de Judea, se fue otra vez a Galilea. ¿Ah? El verso 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Mire usted, un lugar realmente despreciado. Claro, por ellos. El ministerio, hermanos, de Jesús fue milimétricamente planeado por papá, por el Padre. Estaba todo detalladito, parado. Cada paso, cada lugar, cada tiempo habían sido preparados de antemano, hermanos queridos, para que se hiciese conforme a la voluntad de Dios. Todo estaba preparado. Nada, por eso cuando decía alguna vez, y le llamaban para que se muestre, decían, todavía no ha llegado mi hora, todavía no es mi tiempo. La gente piensa que es verdad, el ser humano siempre piensa que todo momento es bueno. No es así. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, vemos vemos que Jesús reconoce fácilmente a dónde dirigirse siempre. Algunos le dirían, no, pero es necesario más esto que otro. Sabía lo que era importante y lo que era necesario. Era Dios. Era Jesús. El verso 5. Se vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. O sea, todo esto eran lugares realmente muy importantes en la vida de los habitantes de estos lugares, ¿no? Esto encontramos, hermanos, la heredad de Jacob, ¿no? Esta heredad que le dio a José, ubicamos en Génesis 48, 22, donde dice, y yo te he dado a ti y una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob compró un pedazo de tierra de los hijos de Amor, de 100 de corderos. Y el capítulo 33 de Génesis, el verso 19 al 20, dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de manos de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Él ya compró ahí, ¿verdad? Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Jesús tuvo que pasar, hermanos, por este lugar. Mire usted, donde antiguamente se erigió un altar a Dios. Tuvo que pasar por este lugar. Estaba todo planificado así. Planificado que un día el Señor tenía que pasar por tu vida. Tenía que tener un encuentro con Dios. Para que tú puedas ser hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, del verso 6, verso 5 ya vimos acá, llamada Samaria, junto a la heredad de Jacob. El verso 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Ah, qué lindo, ese tema, hasta hay temas musicales con esto del pozo de Jacob, ¿no? Pozo de Jacob. Y tenía que pasar allí, dice. Tenía que pasar allí. Entonces, Jesús, cansado del camino, dice el verso 6, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, o sea, más o menos mediodía. Mediodía. Jesús tenía sed, como cualquiera de nosotros. Llega sediento a este lugar. En tiempos lejanos, como había comentado, fue un altar a Dios. Se posa para
se sienta, se queda ahí, ¿no? Cansado, para obrar en una de las obras de misericordia más hermosas en su ministerio. Este pasaje, hermanos, también muestra la humanidad de Jesús, en su expresión cotidiana. Él sentía, él se cansaba, él sentía tristeza, alegría, ¿cierto? Y el verso 7, esta conversación es hermosa, este acontecimiento es hermoso, ¿no? Jesús y la mujer samaritana, que tiene realmente, que nos muestra verdades, tesoros impresionantes. ¿Cuántas veces usted escuchó mensajes de pasaje? ¿Cierto? Y antes de continuar este versículo, dice el verso 7, ahí tiene en pantalla: vino una mujer de Samaria, una samaritana, a sacar agua, como seguramente lo haría todos los días de su vida. No había red de agua en casa, no, había que ir a sacar de un pozo. Es un trabajo de las mujeres en aquel tiempo, ¿no? Y Jesús se encuentra con esta mujer, dice, y le dijo: dame de beber. Ahora vamos a ver este fragmento de esta película que de Juan. Muy hermosa película, que está realmente tal cual el relato. Eso me gusta. No añade ni nada. Hay algunas producciones que realmente no tienen nada que ver con el original, con lo que pasó. No, son actores de Hollywood que, bueno, dan su parecer o qué sé yo, no sé de dónde sacan, le añaden escenas que no pasaron nunca en la vida, ¿no? Y bueno, vemos este pasaje, hermanos. Primero vamos a sacar el texto. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice. Vamos a este texto. De Samaria vino a sacar agua. Dame un poco de agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Tú eres judío y yo una samaritana. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Si supieras lo que Dios da, y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él. Y Él te daría agua viva. Dime cómo vas a sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía con sus hijos y animales. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien, dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Señor, me parece que eres profeta. Qué tremendo, hermano. Este pasaje, cuando lo vemos realmente de una manera visual, damos al lugar, ¿no? Estuviéramos en ese lugar nosotros. Qué tremenda pregunta, ¿no? El verso 8 dice, cuando Jesús le dice, dame de beber, el verso de 8, porque sus discípulos habían ido
a la ciudad a comprar, a comprar. Vamos. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 8, ¿no? La historia de la mujer samaritana, hermanos, este pasaje tan hermoso, empieza con un encuentro aparentemente casual, fortuito con Cristo. Aunque sabemos que nada hay sin propósito. Nada no acontece. El propósito de Cristo allí, bueno, vamos a ver el final de la historia, ¿no? ¿Qué se derivó todo? Tú se encuentra solo. Por obra del Padre aparece una mujer solitaria. Hay veces nosotros, cuando tuvimos un encuentro con el Señor, algo pasó, ¿no? No estaba preparado, no dijimos, bueno, mi conversión va a ser tal fecha, tal día, va a ser así, me voy a preparar. No, algo que Dios preparó para que un día te encontraras con Él. Como esta mujer, ¿no? Y en este caso se encontró Jesús solo con esta mujer, que pertenecía a un pueblo, Samaria, que siempre se dedicaba a la idolatría, a la rebeldía contra Dios. Eran rebeldes. Fue constantemente esta ciudad denunciada por los profetas. Y lo peor, que no se llevaban bien con los judíos por esta situación también. Se llevaban bien con los judíos. El verso 9 dice, verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Esta pregunta le hace, ¿no? Cuando Jesús le dijo, dame de beber. Porque los judíos, dice, y samaritanos no se tratan entre sí. Y usted sabe, hermano, que los samaritanos eran considerados por la religión judía paganos. Era el problema. Inferiores. Y de allí el trato que recibían, ¿no? Eran como decir, una baja raza. ¿Va? El verso 10 dice, y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Mire cómo Dios, hermano Jesús, en su magna sabiduría, le responde y desarma sus argumentos. De esto como que le trataban mal, ¿no? El desprecio y desconfianza que reinaba entre los judíos y samaritanos. Con esta verdad, ella no conoce el don de Dios. Se le está siendo presentado. Y esto no es esa agua, sino es la salvación. Cuando el Señor se nos acerca a nosotros, no es lo material. Esto viene por añadidura. Nos ofrece lo espiritual, la salvación de nuestra alma. Para eso tiene un encuentro el Señor con nosotros. Entonces, esta mujer y tampoco reconoce el agua viva que se presenta ante ella como judío. No tenía idea de qué le estaba hablando. Si lo supiera, hermanos, esta mujer, si lo hubiera sabido, reconocería su condición y pediría perdón por sus pecados. El verso 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué. No estaba todavía entendiendo, no caía. Señor, no tienes con qué sacar. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Tremendo, ¿no? Verso 12. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Qué pregunta, ¿no? La mujer, hermano, estaba confundida. Y ella piensa expresar lo que piensa. Como cuando nos presentaron el Evangelio. Tenemos que ser salvos, redimidos, justificados. Palabras honestas, decíamos, ¿no? Lo importante es que quiero aceptar a Cristo en mi corazón y punto. Pero aparecían palabras que se buscaban después cuando íbamos a discipularnos, ¿verdad? Y así le pasó. Ella, hermanos, esta mujer se rige por lo que ve. Está viendo. No había, porque lo espiritual no se ve. Lo se siente. ¿Verdad? Pero empieza a comprender, hermano. Empieza a comprender porque el espíritu humano está queriendo tomar una relación con ese Dios. Por eso es que le pregunta, ¿acaso tú eres mayor que Jacob? A quienes los samaritanos, hermanos, consideraban, al igual que los judíos, su padre. Ya que ambos tenían las mismas raíces, ¿no? Ese, hermano. El verso 13. Respondió Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Claro, porque realmente en lo que respecta a lo físico, natural, yo necesito de agua. Yo puedo estar muchos días sin comer, pero no sin beber. ¿Te das cuenta? Entonces, yo necesito agua. Ahora el Señor le dice, ¿no? Cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna. ¿Se cuenta? Será, dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es lo que le dijo el Señor a esta mujer. Ahora, Jesús ya le había hecho entender algo, ¿no? En algo de lo que él estaba hablando. Algo ya podía entender ella. Ahora Jesús se vuelve más claro para ella, porque había el interés de esta persona, no como muchas veces los samaritanos y los escribas venían con sus preguntas como para doble sentido, ¿no? Maliciosamente. Pero en este caso, y como Nicodemo, en este caso la mujer samaritana tenía deseo de conocer esa verdad, esa agua, ¿cierto? Por eso Jesús se vuelve más claro para con ella. Entonces les revela su propósito salvador y redentor. El verso 14, perdón. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya le estaba aclarando mucho más la situación. Jesús ya estaba hablando de otra manera con esta mujer. El verso 15 dice, la mujer le dijo, estaba interesante esta charla, ¿verdad? Vamos con el Señor. Es algo interesante, es algo que no queremos separarnos, preguntarle, pero saber, conocer más de la palabra de Dios. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni vengas aquí a sacarla. Y el Señor le contesta, ¿no? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Él siempre pensando en la familia. Él siempre cuidando, ¿no?
yo me imagino, no es una muy personal, cuidando su testimonio el Señor, no verla solo con... Algunos conjeturaron muchas cosas, ¿no? Diosamente. Entonces, él llama a su marido, a ver, que venga tu marido, porque él quiere la familia, pero una familia como Dios manda, ¿no es cierto? Y miren lo que le dijo. Ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, la mujer, dice el verso 17, respondió y le dijo, no tengo marido. No tengo marido. Y Jesús, como todo, como conoce todo, le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Es lo correcto, sí. Porque marido no es aquel que se acuesta contigo. Un hombre se acuesta con una mujer, eso no es marido. Es ser amante, eso es, puedo decir, adulterio, en caso de una soltera, ¿no? Y le respondió la mujer, perdón, el 18, no tengo marido, le dice el Señor. Bien dijiste, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Oh, qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Cómo reaccionaría la mujer, no? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, le dijo. Como vimos en la fracción de la película, ¿no? Admirada. Dios lo conoce todo. Como decía sobre la palabra, él no necesitaba que nadie le diga nada de las personas. Él conocía todo y sabía lo que había. Qué tremendo. Y lo que sigue ahora, el verso 20 al 26, vamos a verlo nuevamente en este fragmento de esta película, el Evangelio de Juan. Y prestemos mucha atención porque es muy importante estas escenas. Nuestros padres los adoraron en este monte. Ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Créeme, mujer. Llega la hora en que adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora. Y ahora es cuando los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y solamente por el poder del espíritu, la gente lo adorará en verdad. Yo sé que el Mesías vendrá, y cuando Él venga, nos declarará todo. Yo soy el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Qué tremendo, hermanos queridos. Qué pasaje más hermoso. Yo cuando veo esta película no me canso de verla. Realmente porque me adentro a la escena, a ese lugar, a ese momento tan especial con esta mujer. Qué tremendo. Vamos ahora desglosar todo esto que acabamos de ver. En el verso 20 dice, nuestros padres adoraron cuando el Señor le dice, cuando la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, en el verso 19. Acá en el verso 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le dice la mujer. Jesús, hermanos, en este momento se estaba revelando a esta mujer en forma profética, como el agua de la vida eterna. Y ella ahora
está comprendiendo en parte, está entendiendo, aunque persiste en su necesidad de agua natural, ¿no? Mira, siempre como, a veces el ser humano no puede entender lo espiritual. Siempre pone la mira en las cosas terrenales. Eso no tendría que ser así, ¿verdad? Entonces, en el verso 20 que acabamos de leer, ella continúa, hermanos, reconociendo que en aquel lugar fue levantado, erigido, ¿no? Un altar a Dios. Adoraban ellos, ¿no? Pero que los judíos dicen que no, en Jerusalén, no ahí, en Jerusalén. O como algunas iglesias dicen, no, esta iglesia tiene milagros, no, aquella no tiene. Esta iglesia es mejor que siempre ha ocurrido desde la antigüedad, ¿verdad? Y ella persiste, hermanos, en su necesidad de conocer cuál es el lugar en donde la adoración sucede. ¿Cuál es el lugar donde debemos de adorar? ¿Verdad? Porque tiene la confusión de que si es en un lugar específico, yo tengo que ir a adorar, qué sé yo, por ejemplo, a un lugar en Israel, no acá en Argentina, entonces tendría que ir a ese lugar. ¿Cierto? Ahora, ante esta confusión, tú reconoces la sinceridad de esta mujer. Sabe que realmente hay deseo de aprender y salir de esa ignorancia, ¿no es cierto? Y primeramente, Jesús se dio la sinceridad diciéndole que ella estaba reconociendo que no estaba casada ahora. Pero era bueno, confrontada por su pecado, ¿no? Y realmente lo que ella estaba pasando era que estaba siendo cubierta, pero en una forma muy sutil, sin reproches, sin culpabilidad, ¿cierto? Como lo hacía Jesús cuando también le presentaron a la mujer adúltera para que él dijera qué se le debe hacer. Él le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo te condeno. Él le hizo ver su condición a esta mujer, hermanos, de una manera muy sutil el Señor. No le reprochó nada. Así como a Pedro cuando lo negó, después que tuvo un encuentro nuevamente con Pedro, para delegarle una misión, no le reprochó, no le dijo a Pedro, ¿por qué me negaste? No, ahora por... No. Sin reproches, no puso culpabilidad, porque esto es nuestro Señor. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Eh? El verso 21 de este pasaje tan hermoso que vimos, de esta fracción, dice: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto es lo que le dijo. Mire usted, aunque el templo había sido destinado había sido destinado para la adoración a Jesús en ese lugar, ¿verdad? Jesús le reconviene para que su adoración no dependa del lugar en que se lo hace. Nosotros cuando vamos a la iglesia es un lugar circunstancial, no es un lugar físico, que se erigió para que ahí se reúnan, para que nos reunamos, nos congreguemos, donde estará la presencia de Dios. Pero es que a Dios no se le puede encajonar en un templo hecho por el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, él le explica de esta manera. Está diciendo que no depende del lugar que se hace. Porque él dice, porque la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. El verso 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. No les dice, ¿no? Porque la salvación viene de los judíos. Otra gran verdad. La salvación viene de los judíos, hermano. Por eso uno tiene que bendecir a los judíos. A los judíos. ¿Cierto? Más dice la hora viene. Más la hora viene.
y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué tremendo. Necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor está buscando, ¿no? Personas hoy en día que realmente adoremos a Dios en espíritu y en verdad. No solamente adorar por lo que de una manera con la razón, ¿no? A veces adorarle por lo que Él nos da, esperar siempre ver algo para poder adorarle. No, Él dijo no. Viene la hora, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, eso es lo que está buscando Dios, verdaderos adoradores, espíritu y en verdad, que también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. El verso 24 dice, Dios es espíritu. ¿Por qué decía esto? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Estas son verdades espirituales. No son nada de, ¿cómo le puedo decir? Nada de lo que no sea espiritual. Porque lo espiritual es algo que no exige, ¿cómo le puedo decir? Nada, ninguna obra para agradar a Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? El verso 25. Estamos leyendo el resumen de todo este fragmento de lo que vimos en la Evangelio de Juan. El verso 25. Hay algo más que quiero decirles, ¿no? Que cuando Jesús les dijo Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, Jesús, hermanos, le hace entender que muchos adoran a Dios sin conocerle, mientras que otros le adoran porque le conocen, cuya adoración es espiritual y verdadera. La diferencia, hermano. Por eso es necesario que el hombre experimente en su propia vida la verdad de Dios, sepa qué significa aceptar a Cristo en su corazón, para que a través de ella pueda reconocer que adora a Dios y por qué le sirve. Ahora, sin este conocimiento, hermanos, la adoración es falsa y religiosa. Y yo no sé por qué le adoro a Dios. Yo no sé qué significa ser hijo de Dios. ¿Qué significa que Jesús sea mi Señor y mi Salvador? Entonces, la adoración que yo hago es falsa. Cualquiera otro que lo hace sin conocer a Dios. Porque hay que conocerlo a Dios. ¿Verdad? Ante estas palabras, la mujer dice, en el verso 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aún todavía no estaba viendo con esos ojos espirituales, pero estaba sintiendo algo, la mujer, porque ella sabía de su condición. Por eso le dijo, sí, todo lo que me estás diciendo va a ser verdad, porque cuando venga el Señor, venga Él, nos va a declarar todas las cosas. Y en ese verso 26, hermanos, verso nos llena de creo que le ha debido dar un ataque a le dijo, yo soy que habla contigo. Oh, qué tremendo, hermano. Qué palabra. No cayó esta mujer como cuando lo fueron a arrestar a Jesús esta noche. ¿Quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Que cayó. En este caso, una admiración,
Jesús, hermanos, se revela a esta mujer paso a paso. Por eso este acontecimiento es tan importante. Capítulo 4 de Juan. Se revela paso a paso, tiernamente. Amor le responde a sus confusiones, ¿no? Qué cosa tan hermosa. Tal cual lo hace hoy en día con nosotros. Todo aquel que por eso se acerca genuinamente, hermanos, con deseo de realmente aprender, conocerlo a Él, Jesús le es revelado. No completamente, puesto, sino a la medida que su entendimiento lo puede asimilar. Un bebé espiritual tiene que tomar leche, tiene que asimilar. Entonces Dios se da a conocer. La mujer, hermano, fue comprendiendo poco a poco quién era este hombre, que se le acercó un momento que ella quizás dijo, bueno, fue casualidad que fuera tal día. ¿Cuántas veces unido de su conversión? ¿Cómo fue aquel día de su encuentro con Él? ¿Cómo fue? Fue tremendo, ¿verdad? Fue hermoso. Uno tiene, recuerda el momento que salió a su encuentro. Qué tremendo, hermano. Y esta mujer fue comprendiendo, ¿no? De poco en la conversación, quién era este hombre que se le acercó a pedir agua. Ella se sorprendió porque primeramente un hombre que le pida agua, un judío que le pida agua a una samaritana, era algo raro, ¿no? Pero ahí comenzó. Y su conversación terminó, hermanos, con la transformación de una mujer que impacta una región completa. La mujer fue a divulgarlo, el encuentro que tuvo, habló con todos. Fue tremenda la obra evangelizadora de esta mujer. Grandes mujeres a través de la historia para difundir el evangelio. Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, en este pasaje Jesús se revela completamente, hermano, al decirle como a nadie más, a nadie se presentó de esta manera, esta mujer, qué privilegio, hermano. Y le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué tremendo. Y Jesús se reveló completamente a esta mujer para decirle que era el Mesías esperado por todo el pueblo de Israel. Qué hermoso texto, qué hermoso pasaje de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, ¿no? Leer la Biblia, conocer estas historias tan hermosas. Caso. El verso 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y claro, cuando uno no está conectado en las cosas espirituales, siempre, ¿no? Tenemos pensamientos malos, pensamientos correctos. Hay que estar en la carne, ¿verdad? Y por eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Perdón. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? No me animaría a darle al Señor lo que Él está haciendo. Dios. Tampoco lo hicieron. Porque aquí, hermanos, que los discípulos cada vez más se maravillaron al el obrar de Jesús. Las cosas que Él hacía, ellos le dejaba sin palabras para poder preguntar. Pues ahora le veían compartir con una mujer. Primera vez, porque nunca había compartido con una mujer, y más samaritana.
lo cual no era bien visto por la religión. Siempre con sacrificios, ¿no? Mucho menos cuando esa mujer era samaritana. Había tanto legalismo. Era sancionado. Y vamos a terminar estos dos versículos más, un versículo más, porque después yo no quiero pasar rápidamente el texto bíblico, este capítulo 4. Quiero desglosarlo de una manera que también nosotros podamos entender, ¿no? ¿Cómo es quién es Jesús? ¿Qué es el ser humano? Conocerlo más a Él, conocer más de su palabra. El verso 28 dice, entonces, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, mire usted, no tenía temor de que la sancionaran, la despreciaran por haber hablado con un judío, por haber hablado con un hombre a solas. No, a ella no le importó nada. Dejó su cántaro, dice, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, el verso 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, no? A veces la palabra de Dios nos pela la situación en la encontrarnos, estamos lejos, ¿no? Eso lo sabe todo. ¿Dónde, el salmista decía, dónde me podré esconder de ti? Me voy al último lugar de la tierra y estás tú. ¿Dónde podré esconderme? Palabra. Entonces esta mujer dijo, ¿no será este el Cristo? Era el Cristo, el Mesías, identificado con ese yo soy, famoso del Evangelio de Juan por los 7 yo soy. Y por último, el verso 30, les quiero leer. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer ahora se convierte en una evangelista, hermano. Y yo diría, la primera evangelista, diría yo. ¿No? Un evangelista que llama a su pueblo a oír de aquel hombre que le ha revelado la verdad de su condición. Primeramente, le dijo esto, de su vida, la necesidad espiritual, su necesidad espiritual con tal misericordia que no la condenó, le habló de una manera tan amorosa. Entonces, hermanos, es entonces que aún persiste la inquietud y su pregunta, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿no será este el Cristo de Dios? Señor. Yo creo, hermanos queridos, que entonces tenemos que entender y conocer que Él es el Mesías. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos quizás dicen, ¿será verdad que Jesús fue el Mesías, el profeta, el que resucitó? Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Por eso tenemos que realmente creer que Él es el Cristo, Él es el Cristo. Por eso, hermanos, Él es el que nos ha dado la salvación. Hermanos queridos, hasta aquí ha sido el programa, el estudio del día de la fecha, esperando que podamos continuar, ¿no? Ya sin ninguna interrupción,
el próximo domingo, los días domingos estamos haciendo ese estudio bíblico a las 15 horas. Hoy lo hicimos más temprano porque yo a las 3 de la tarde tengo que ir al aniversario de una iglesia, de la iglesia central, acá en Capital Federal, así que por eso traté de no posponer más, un domingo más, el estudio bíblico, que hay muchos hermanos suscriptores que se han estado pidiéndome y preguntándose por qué no lo estaba haciendo. Hermanos queridos, ya estamos de regreso otra vez para continuar con estos estudios bíblicos ya de la fecha. Que Dios los bendiga, hermanos queridos, y hasta aquí ha sido todo por hoy. No se olvide usted volver a leer estos 30 versículos de este capítulo 4 de Juan y de pasar y verlo realmente si esto quedó bien entendido, porque la próxima clase tenemos dos acontecimientos tremendos, hermano. Unas palabras que Jesús dijo acerca de lo que es la verdadera comida, y otro acontecimiento cuando Jesús sana al hijo de un funcionario de gobierno, al hijo de un noble. Un milagro tremendo. Así que vamos a estar, hermanos, viendo el próximo domingo estos pasajes. Que Dios lo bendiga, y hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.